Bueno, vamos entrando en la última parte de Todos los Fuegos. Hoy es la edición 242. Recordamos las maneras en que nos pueden escribir, mandar mensajes, observaciones, aportes, info, lo que les parezca, que por supuesto siempre es más que bienvenido. A través de WhatsApp es un mensajito al 11 25 90 84 96. Nos pueden ver por YouTube a través de Radio Rebelde AM740, así como suena todo junto, Radio Rebelde AM740, el 740 numerito. Por Instagram estamos en... pará que me perdí. Sí, Radio Rebelde 740 también. Y en lo que antes era Twitter, ahora es X, como le gusta a Elon Musk, AM740 Rebelde. Ahí, bueno, nos pueden estar escuchando, viendo y, por supuesto, mandarnos mensajes. Bueno, ahora estamos conectades, ¿no? Directamente con Uruguay, con nuestra querida compañera Silvia Visconti, a quien saludamos. Buenas tardes, ¿qué tal estás? Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos. Aquí andamos, esperando que cambie el clima, por lo menos. Ya, estamos todos que no haga tanto frío. Que ya acabe de una vez. Por lo menos algo. Igual después, en 2 o 3 semanas, cuando esté haciendo 40 grados, vamos a extrañar este momento. No sé, yo soy amante del calor. Bueno. A mí los 30 grados... Te vienen bárbaros. Los prefiero. Bueno, hoy voy a traer un poco a la memoria a una artista argentina, sí, que de alguna manera tuvo una enorme proyección en toda Latinoamérica, también mundial, pero fundamentalmente en Latinoamérica. Y me refiero a Mercedes Sosa, esta cantora, como le gustaba a ella nombrarse, sí, que nació en un hogar muy pobre, digamos. Ella habla de que nació en un rancho, en el barrio Jardín, en ese otro jardín de la República que es Tucumán. Sí, sí. Su padre era obrero de la caña de azúcar, y trabajaba en los hornos de los ingenios azucareros. Duro trabajo. Y su madre también trabajaba fuertemente, lavando y planchando en casa de gente adinerada. Claro. Por lo tanto, su infancia fue, digamos, de extrema pobreza. Y la Negra Sosa, como la llamaban cariñosamente, recordaba su niñez con muchas privaciones, pero también con mucho amor de parte de sus padres. Ella decía: nací y viví en un ranchito de una pieza con 3 hermanos más. Cuando en la noche no teníamos nada para comer, mamá nos sacaba al parque 9 de julio para que jugáramos. Pero el aire nos llenaba la panza. Pero la pobreza y el casi hambre cuando hay amor duelen, pero no dejan las heridas del resentimiento. A pesar de todas esas carencias materiales entonces, y tuvo esos padres que trabajaban el día entero y que pudieron darle un sentido de pertenencia, y ella desarrolló un fuerte sentido de clase. Durante toda su vida, digamos, de alguna manera asumió el compromiso con esos ideales, con esos sueños, con esas esperanzas, y de alguna manera también hizo suya la palabra olvidada de los pueblos originarios, y también de las mujeres, de los trabajadores y de los niños, es decir, de los sectores más desvalidos, ¿verdad? Con un canto que de alguna manera podríamos decir que fue como un grito colectivo, en pos de justicia, de dignidad y de libertad, eso que tanta falta nos sigue haciendo hoy. Desde muy joven, Mercedes demostró un amor especial por la música, en principio cantando las canciones que escuchaba en la radio de algún vecino, porque en su casa tener una radio era un lujo. Claro. Luego recibió un poco el estímulo de su profesora en la escuela, Josefina Pese de Medici,
que a través de ella realizó su primera presentación a los 12 años, interpretando el himno nacional argentino en su escuela, pero frente a todos sus condiscípulos. Es interesante pensar que el himno argentino fue el comienzo de su canto, y también su último disco, que se llama Cantora, Sí. El que grabó antes de morir, tiene como último tema el himno nacional argentino. Mira, no lo sabía. Qué simbólico todo, ¿no? Todo muy simbólico, Impresionante. exactamente. Bueno, ella empezó a cantar casi como de casualidad y por una travesura escolar. Bueno, que ganó un concurso de canto en la radio local, LB12, porque, bueno, sus padres eran peronistas y habían aprovechado un tren gratis que iba a Buenos Aires por el Día de la Lealtad Peronista, Sí. y entonces ella había quedado con sus hermanos, digamos, a cargo de sus hermanos. Y por lo tanto tenía un poco más de libertad, estaba un poco menos controlada, y entonces con unas amigas fueron hasta la radio, porque en la radio había un concurso. Bueno, sus amigas la convencieron para que cantara, y ella lo hizo, pero se cambió el nombre, se puso Gladys Osorio, por las dudas que sus padres Se enterasen. fueran a enterar, Claro. para que no se enterara. Bueno, pero cuando terminó de cantar, el dueño de la radio la designó como ganadora del concurso, y a partir de ahí ella siguió cantando en esa emisora hasta que su padre se enteró. Cuando el padre se enteró, ella cuenta que su padre le dijo: ¿le parece bonito eso de andar metiéndose en la radio? ¿Eso es lo que hace una señorita criada para ser decente? Gladys Osorio, venga, acérquese. ¿Acaso tengo que felicitarla? Pero míreme a los ojos, que me mire a los ojos, le digo. Así la rezongó. Y bueno, de todas formas, después, al final la va a autorizar, después de unos meses, a cantar, cuando se da cuenta de que en realidad ese es un poco su Lo deseo. suyo, claro. Y digamos también para lo que ella tenía especial habilidad. Y bueno, desde entonces empezó a hacer actuaciones que se repartían entre los actos partidarios del peronismo, por sus padres, el circo de los hermanos Medina y la propia radio, donde ella cantaba boleros en un conjunto que se llamaba Los Hermanos Herrera. Mira. En 1957 se radicó en Mendoza porque se casó con un músico, Oscar Matus, el padre de su único hijo, Fabián. Sí, sí. Y bueno, allí se fue a Mendoza y los dos se vincularon artísticamente con el poeta Armando Tejada Gómez, una unión que resultaría, digamos, de gran trascendencia en la vida artística de Mercedes Sosa. De alguna manera, Mercedes va a reconocer esto y siempre va a decir que, bueno, que hay 3 ciudades importantes, especialmente importantes y amadas por ella, que son, bueno, por un lado Tucumán, el lugar donde ella nació, Buenos Aires, Sí, y también Mendoza. claro. Y también va a hablar muy bien y va a decir que tiene un afecto muy especial por Montevideo, Mira. porque fue donde ella dice fue tratada por primera vez como una gran cantante, ya que tuvo una serie de actuaciones tanto en la radio El Espectador, que tenía una fonoplatea y que era una radio muy prestigiosa, la primera radio del Uruguay, por otro lado, y en Canal 12, donde hizo su debut televisivo. Nunca había actuado en televisión hasta que estuvo aquí en Montevideo. Entonces, bueno, de alguna manera en Tucumán, decía ella, están sus raíces, en Mendoza está su felicidad, y en Montevideo está su primer reconocimiento como artista, como un artista profesional, digamos. Claro. Bueno, allá por 1963, el Círculo de Periodistas de Mendoza, en el que se va a unir Mercedes Sosa, lanzó el movimiento del Nuevo Cancionero. En ese movimiento participaba ella, también su esposo, Armando Tejada Gómez, Tito Francia y otros artistas importantes de la época. Y de alguna manera este movimiento se convirtió en el movimiento de la nueva canción.
Mercedes se va a mantener fiel a lo largo de toda su carrera a los principios artísticos que este movimiento expuso en un manifiesto fundacional, en el que, entre otras cosas, se afirmaba que este movimiento iba a luchar por convertir la presente adhesión del pueblo argentino hacia su canto nacional. Hay que recordar que en esta época se vivía un boom del folclore. Sí, sí, sí. Pero convertirlo en un valor inalienable, ¿verdad? En un elemento que realmente se aferrara en lo cultural. El arte, como la vida, debía estar en permanente transformación, y por eso había que tratar de integrar el cancionero popular al desarrollo creador del pueblo. Esto lo va a hacer muy bien Mercedes Sosa en su vida. Recordemos que ella después va a cantar con los principales rockeros en la Argentina, ¿verdad? Sí. Con músicos de todas partes del mundo, con músicos brasileños, por ejemplo, que va a cantar tango también. Es decir, que de alguna manera eso que aparecía en ese manifiesto es lo que ella después va a desarrollar en su vida. En realidad, ella va a tener algunos problemas importantes, digamos, algunas cuestiones que le van a generar una gran tristeza. En principio va a ser abandonada por su esposo y con su hijo pequeño, y su situación económica y emocional fue muy difícil. Y entonces ella decidió trasladarse a Buenos Aires, y allí grabó un segundo disco, Canciones con Fundamento, pero que este disco, al igual que el primero que había grabado, pasó prácticamente inadvertido. Recién, pero sin embargo, ese mismo año, 1965 estamos hablando, cuando ella todavía no había cumplido los 30 años, va a alcanzar la consagración popular de una manera que es bastante impensada, ¿verdad? Eso va a ser en el Festival Folclórico de Cosquín, que, como sabemos, era realmente un centro fundamental de la música folclórica, ¿verdad? Claro. Sí, sí, ella sí. se va a presentar allí y va a recibir una verdadera ovación. Decíamos que es casi casual porque el músico Jorge Cafrune, por iniciativa propia, la hace subir al escenario a Mercedes Sosa. Y ella estaba en el público, y bueno, la presenta. Hay una cierta disconformidad de quienes eran los jerarcas o las autoridades de este, claro. este festival, a tal punto que cuando ella sube con su bombo, porque se va a acompañar solamente con el bombo, dicen, bueno, ¿quién es esa mina que tiene pinta de sirvienta? No. ¿Qué hace acá? ¿No? Claro. Y esta manera de discriminación que social y étnica, se podríamos decir, y que también va a tener un sesgo de discriminación política por las ideas de Mercedes Sosa. Recordemos que, bueno, en su juventud más temprana fue peronista y luego afiliada al Partido Comunista, PC, claro. en el que quedó hasta el final de su vida. Bueno, frente a pesar de esto, el público estalló en aplausos y vivas aún antes de que finalizara la canción, y la convirtió entonces en la sorpresa del festival. Acompañada solo con su bombo, interpretó la canción del Derrumbe Indio. Y yo los invito a escuchar a Mercedes Sosa en esa versión original, grabada precisamente en Cosquín y antecedida por las palabras de Cafrune. Adelante. El Festival de Cosquín es y se caracteriza por dar año a año una o varias figuras nuevas. Yo me voy a atrever, porque es un atrevimiento lo que voy a hacer ahora, y me voy a recibir un tirón de oreja por la comisión, pero ¿qué le vamos a hacer? Siempre he sido así, galopeador contra el viento. Les voy a ofrecer el canto de una mujer purísima que no ha tenido oportunidad de darlo, y que, como les digo, aunque se arme bronca, les voy a dejar con ustedes a una tucumana, Mercedes Sosa. Canción del Derrumbe Indio.
Impresionante el registro, ¿eh? Impresionante el registro, y además la voz, ¿no?, tan especial de Mercedes Sosa, que apenas con ese acompañamiento de un bombo, a uno le eriza la piel la canción. Sí. Esa Claramente. canción. Bueno, ese éxito que tuvo en Cosquín le significó de alguna manera el ofrecimiento de algunos sellos discográficos importantes para grabar, y así grabó su tercer disco, que salió en 1966 con el título de Yo no canto por cantar. Y este título de alguna manera la definía, ¿verdad? Definía su concepción de cantora, palabra que ella usaba para definirse a sí misma, porque ella decía que cantante es el que puede, pero cantor es el que debe. Y eso lo hacía parafraseando de alguna manera a Facundo Cabral, ¿no?, que había dicho algo bastante parecido. Claro. A partir de entonces van a comenzar las giras. Ella va a viajar a Estados Unidos, a Europa, a algunos países de América, y también la grabación de otros discos. Ella va a grabar en su vida como cerca de 60 discos, es una cantidad enorme. Algunos fueron en esta época discos muy conceptuales, por ejemplo, Mujeres Argentinas, dedicada, digamos, a que tenía comunidad distintas mujeres que habían tenido papeles protagónicos en el país. Claro. Y también la cantata sudamericana, y hizo otros que eran de homenaje, por ejemplo, a Violeta Parra, cantando canciones de ella, o canciones también de Víctor Jara. En 1973 ella viaja a España, y es su primer recital en España. Había estado otras veces en Europa, pero no en España, porque la dictadura franquista no le había permitido cantar. Ingresar, claro, ahí va. En el 73 ella logra cantar en el Palacio de los Deportes de Barcelona, aunque el gobierno español prohíbe que se realice publicidad de ese espectáculo. Pero el lugar igual se llenó, y la gente coreó sus canciones, lo que, bueno, le produjo a ella una enorme emoción. Siempre recordará ese pasaje por España en ese momento. En septiembre de ese mismo año se produce el golpe de Estado de Pinochet en Chile, y Mercedes, que había estado tiempo antes, durante el gobierno de Allende, en un recital muy importante en Chile, jura no volver a cantar en ese país mientras la dictadura permaneciera en el poder, y así lo hizo. Coherente. Sí. Tampoco cantó en Tucumán hasta que Bussi dejó de tener un cargo en esa provincia. Muy bien. Mercedes Sosa cantó textos de múltiples artistas y poetas, César Vallejo, Atahualpa Yupanqui, Rafael Alberti, Pedroni, Mariela Elena Walsh, César Isela, y una enorme cantidad de escritores famosos, ¿verdad? En 1975 fue amenazada repetidas veces por la AAA. Tras el golpe de Estado del 26 de marzo del 76, va a ser incluida en las listas negras del régimen militar, y sus discos fueron prohibidos, y también se le empezó a prohibir ciertas canciones en recitales, y en realidad había presiones para que ella no pudiera cantar. Directamente, claro. Aprovechó entonces para realizar algunas giras por Europa, por Brasil, por el norte de África también, pero en realidad ella quería permanecer en la Argentina pese a las amenazas y a las prohibiciones. Y el 20 de octubre de 1978 se presentó en el Almacén San José, en La Plata. Ese fue su último recital en la Argentina, antes de emprender el exilio, porque mientras cantaba la canción Cuando tenga la tierra, con la ventana abierta, porque ella había pedido que abrieran las ventanas para que la gente que no podía pagar la entrada pudiera escuchar el recital desde afuera. Y 4 oficiales de civil que estaban allí activaron todas las alarmas, y se militarizó en un minuto esta recital, y ella fue presa junto con sus músicos, su hijo
y también el público asistente, unas 350 personas que había ahí. Todos adentro. Todos para adentro. Los cacharon, por supuesto, y bueno, en el caso de Mercedes Sosa, que estuvo detenida 18 horas, recibió, bueno, toda una serie de improperios referidos al color de su piel, a su filiación partidaria, Sí. Y bueno, a partir de eso se exilió en Francia y en España, que fueron los dos lugares en donde estuvo. En realidad, a lo largo de su carrera, Mercedes Sosa cantó con artistas y bandas tanto nacionales como internacionales. Pensemos en algunos argentinos, ¿no? Pedro Aznar, por ejemplo, o el propio Charly García, Spinetta, Cerati, Fito Páez, León Gieco, y también con músicos y grupos de otras partes del mundo, Quilapayún, Joan Baez, Shakira, incluso Julieta Venegas. Mirá, más actual, sí. Sí, mucho más actuales, incluso con algunos cantores clásicos como Luciano Pavarotti, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, esos años que estuvo fuera del país y donde, bueno, se vinculó con otra cantidad de músicos, fueron, sin embargo, para ella años muy tristes, porque como muchos exiliados extrañaba a sus amigos, a su lugar, la cercanía de sus afectos, y ella decía que extrañaba hasta las empanadas. ¿Quién no? En febrero de 1982, con la dictadura todavía en el poder y poco antes de la Guerra de las Malvinas, la Negra Sosa regresa a la Argentina y realiza 13 recitales en el Teatro Coliseo. Entre quienes compartieron escenario con Mercedes Sosa en el teatro estuvieron Charly García, Antonio Tarragó Ros, Piero, Raúl Barbosa y Ariel Ramírez, entre otros. A pesar del temor, la sala se llenó en todas las presentaciones, y doy fe porque en una de ellas estuve. Mira, qué bueno. Hubo que negociar con las autoridades militares la lista de canciones que se podían cantar, y bueno, le prohibieron cantar La Carta de Violeta Parra y el tema Fuerza de Lago y Castiñera de Dios. Incluía además este acuerdo la presencia de agentes en la sala para custodiar que no se cantaran estas canciones, Claro. Y también la revisión por parte del personal de seguridad de todos los espectadores. La organización entonces imprimió una serie de volantes en el que pedía disculpas de antemano al público por, bueno, la demora que implicaban esos controles. Claro. En el primer show se coreaba: negra no te vayas, negra vení, quédate en la Argentina que este es tu país. Ataviada con un poncho rojo y negro, mis colores predilectos, arrancó a cantar Guitarra enlunarada, una canción que terminaba con el grito repetido de libertad, libertad, libertad. Tranqui. León Gieco afirmaba que él con Víctor Heredia siempre decían que Mercedes es un ícono de la democracia, porque ellos creyeron en la democracia cuando Mercedes vino a tocar a la ópera. Todas esas noches los asistentes corearon el se va a acabar la dictadura militar. Ajá. Exactamente. Incluso en uno de esos shows, ella decidió cantar La Carta y la cantó. Así y el nomás. público acompañó cantando el estribillo: los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia. Sí. Al día siguiente del último show, Mercedes se fue a Europa nuevamente para regresar pocos meses después e iniciar una gira por todo el país cuando ya se vislumbraba el final del gobierno militar. Murió el 4 de octubre del 2009, a los 74 años, producto de un problema cardíaco consecuencia de la enfermedad de Chagas, una enfermedad propia de la pobreza. Exacto. Su voz única y su compromiso con la libertad, la justicia, la verdad y con los más vulnerables convirtió a esta hija de trabajadores humildes en la enorme artista que fue. La Negra, Aidé Mercedes,
Marta Mercedes, la Mami, la Voz de Latinoamérica o Mercedes Sosa, todas ellas, todos esos nombres, en esa mujer de rostro indiado que devolvió a los argentinos en 1982 la esperanza y la fe en el regreso a la democracia. Interesantísimo, bueno, che. Por ahí me quedo con esta imagen que me parece que marca lo que fue Mercedes Sosa. Impresionante. Bueno, invitamos obviamente a todos y a todas a pegarle una escuchada, ¿no?, a esa extensa producción musical que dejó La Negra. Hay bastante, así que hay para darle nomás. Bueno, te agradezco muchísimo, che, como siempre, súper importante, súper valioso lo que mencionás, lo que nos contás, con tanto lujo de detalle. Y bueno, veamos qué pasa con el clima, ¿no? A ver si empieza a mejorar un poquito, a ver si nos vamos acercando a cosas más lógicas de la primavera. Y bueno, y aquí nosotros y nosotras vamos cerrando. Le agradecemos muchísimo a todos y a todas que nos están escuchando, a quienes nos han escrito. Y una vez más le mandamos un gran cariño y mucha fuerza a Daniel, que estamos esperando que se recupere pronto. Así que bueno, seguro en breve lo vamos a estar teniendo nuevamente conduciendo. Le deseamos una buena semana para todos y a todas y nos vemos.